Para este momento ya debemos haber visto algunas de las principales características de los esqueletos. Los esqueletos o aparato esquelético es un sistema que se encarga de dar forma a los seres vivos. Y adicionalmente, en el caso de los vertebrados, sirve como un ancla sólida para la acción de los músculos. Y por lo tanto son la base de la propiedad de movimiento. Entonces debemos recordar que el movimiento en nosotros los vertebrados va a estar mediado por tres sistemas de órganos que actúan conjuntamente. El esqueleto, que es como la base rígida, el chasis. Luego van a estar los músculos, que funcionan como los motores, y el sistema nervioso, que se va a encargar de la acción de los músculos, de controlar el movimiento. Ahora bien, el problema del movimiento será abordado con mayor profundidad en el sistema muscular y el sistema nervioso. Aparte de la función biológica como tal del esqueleto, existe otra propiedad de los esqueletos que nos importa de manera extremadamente alta en la biología. Y es que se trata de un sistema de órganos que puede fosilizarse con mucha facilidad. Recordemos que la fosilización es un proceso biogeológico en el cual la roca va reemplazando poco a poco al esqueleto como si fuera una calca. La roca calca la silueta del esqueleto de forma tal que al final del proceso tenemos una roca con la forma del esqueleto del animal que murió. En otras palabras, el esqueleto o de manera más general, los esqueletos son una puerta que nos abre a un universo diferente, a la vida del pasado, las funciones biológicas del pasado y el proceso evolutivo. Memorizarse las partes del esqueleto no es tan relevante en términos generales de biología como ver el modo en que diferentes partes de esqueletos de diferentes seres vivos se correlacionan entre sí. A eso lo denominamos como anatomía y fisiología comparadas, y fueron una de las bases fundamentales para la fundación de la gran teoría de la biología, la teoría de la evolución. En base a lo anterior, no nos interesa tanto memorizar todos los huesos del esqueleto humano, sino ver cómo se correlacionan las grandes estructuras del esqueleto con otros seres vivos y cómo los contextualizamos en una historia evolutiva plausible. Por ejemplo, eh, en la teoría de la evolución se predice que los seres humanos comparten con los grandes primates un ancestro común. Y a su vez, estos grandes primates homínidos que se caracterizan por no tener colas, se correlacionan con los otros primates que sí tienen colas, con un ancestro común mucho más antiguo. De ser eso cierto, nuestro esqueleto debería presentar algunas características que recordaran aquella época en la cual se tuvo cola, cuestión que de hecho aparece en el esqueleto humano, tanto en los esqueletos de los seres humanos normales, en los cuales se puede ver el rezago de la cola que se tuvo, que es el hueso del coxis, pero también con individuos raros que presentan mutaciones en las cuales la regulación genética de esas estructuras no se da. Y en efecto, tenemos seres humanos que nacen con colas vertebradas, colas verdaderas, que representan el recuerdo de un pasado evolutivo que se perdió en la mayoría de los individuos de nuestra especie. El problema es que muchos profesores no enseñan esta parte del sistema esquelético, debido a que se trata de un asunto extremadamente controversial. Pero no estamos hablando de una controversia al interior de la ciencia o de los científicos. Se trata de una controversia cultural y social. Y es que para nadie es un secreto que nuestra sociedad colombiana está fuertemente influida por la mitología judeocristiana acerca de la creación del mundo y también de la creación de los seres humanos como una entidad completamente especial aparte de los demás seres vivos por parte de Dios. El hecho de que la ciencia nos genere un discurso completamente diferente y antagónico crea puntos de conflicto.
no solo entre los profesores y los alumnos, o los profesores y los acudientes, sino también entre muchos profesores y sus propias creencias personales. He conocido colegas que pasan el asunto de la evolución muy de pasada, como si fuera un concepto que no estuviera adecuadamente soportado por la biología, la química, la genética, la geología y un largo etcétera. Sin embargo, tampoco quiero abordar este asunto con una visión extremadamente arrogante, como si quisiera que ustedes tuvieran que cambiar sus creencias. De hecho, uno no debe creer en la evolución, así como tampoco debe creer en ninguna de las teorías o de las grandes teorías de las ciencias de la naturaleza. Uno no cree en ellas. Uno debe conocerlas para poder emplearlas como una herramienta predictiva y de trabajo científico. Por otra parte, los conceptos en sí de evolución se ven más generalmente con los capítulos de genética, dejando de lado lo que el esqueleto nos puede decir acerca de la historia evolutiva. En consecuencia, he decidido dedicar 4 clases para enfocarnos al estudio de los esqueletos y qué tienen que decirnos los esqueletos de los vertebrados en específico acerca de la evolución de los seres vivos, de tipo vertebrado. Ahora bien, como nos vamos a enfocar en los seres vivos vertebrados, que son un tipo de animales, debemos clarificar de qué estamos hablando. Y pues la respuesta evidente tal vez sería que todos los animales que poseen vértebras. Sin embargo, a veces esa respuesta no es tan sencilla. Por ejemplo, este animal que tenemos acá es uno de los peces con características más primitivas que han sobrevivido hasta nuestros días. Los llamamos en español los mixinos. Y su característica más importante es que poseen un cráneo cartilaginoso capsular, pero no poseen vértebras. Así que en sentido estricto, no podríamos denominarlos vertebrados. Y aún así, los clasificamos como vertebrados, ya que sus ancestros evolutivos tuvieron vértebras. Sin embargo, para poder construir este conocimiento, debemos comenzar por el conocimiento previo e impreciso que heredamos de la primaria y que de hecho heredamos de la Edad Antigua. En la antigüedad hubo un filósofo muy famoso llamado Aristóteles, el cual se encargó de definir a muchos grupos de seres vivos. Y esas definiciones son las que son enseñadas al nivel de primaria, siendo estas las 5 clases principales de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Evidentemente, para nuestros días, estas 5 clases son absolutamente insuficientes para poder describir la enorme variabilidad de los vertebrados. Solo por poner un ejemplo, estas 5 clases no nos pueden representar, por ejemplo, a todos los dinosaurios. O, por ejemplo, la enorme diversidad que hay al interior de los peces, que pueden tener grupos sin vértebras, grupos sin mandíbulas, grupos con vértebras y con mandíbulas, etc. Sin embargo, para resumir esta discusión taxonómica que no nos importa tanto para el asunto de la historia del esqueleto, vamos a definir que los vertebrados son aquellos seres vivos que descienden de un ancestro común muy lejano que tuvo en algún momento vértebras. Y vamos a incluir ahí a todos los seres vivos que, aunque no posean vértebras en la actualidad, descienden de ese ancestro común. Adicionalmente, la pertenencia a ese ancestro común es identificable si en su genética se pueden encontrar los genes que producen las vértebras aunque estén degenerados. Ahora bien, nuestra discusión de los esqueletos deberá comenzar por los peces, que son el grupo de vertebrados más antiguo que existe y por tal razón también el grupo de vertebrados más diverso que existe. Los primeros peces se caracterizaron por poseer esqueletos capsulares de cartílago y vértebras muy poco desarrolladas. En la actualidad, solo 2 de estos peces primitivos han logrado sobrevivir, que son las lampreas y los mixinos. En inglés los denominan hagfish. Posteriormente tenemos 2 grupos fósiles que no tienen descendientes vivos: los ostracodermos y los placodermos.
Luego tenemos el linaje que llevaría a los tiburones. Aunque en este viejo diagrama taxonómico que tengo, que no es tan viejo ya que el cambio fue bastante reciente, tenemos a los tiburones y sus ancestros evolutivos que son los acantodios. Posteriormente tenemos que hablar de los peces óseos verdaderos, que son la mayor cantidad de peces que existen en la actualidad. Y por último, los peces relacionados con los vertebrados terrestres. Ahora bien, como esta discusión tiene que realizarse en términos evolutivos y de anatomía comparada, tenemos que comparar el esqueleto humano con todas sus complejidades con los esqueletos de los primeros organismos semejantes a los vertebrados, que son extremadamente simples. Las relaciones evolutivas deben seguir una regla para que las explicaciones no sean arbitrarias. La regla principal es que cada órgano nuevo debe poderse rastrear a un órgano viejo, ya sea en el registro fósil o en el desarrollo embrionario. Si yo no puedo justificar una parte nueva empleando algunas de esas 12 explicaciones, entonces tal órgano aparecería como de la nada y eso invalidaría la teoría de la evolución. Ahora bien, ¿qué es lo que no tienen estos primeros organismos relacionados a los primeros peces, que denominamos en términos generales como cordados primitivos? Y ese es el nombre que nos da la pista. Cordado significa que es un ser vivo que en algún momento de su desarrollo, ya sea de manera temporal o de manera permanente, desarrolla un cordón en su dorso que denominamos notocordio. El notocordio es una estructura fibrosa o de cartílago, que actúa como un soporte, pero no como una protección. Va a soportar como si fuera el piso sobre el cual se encuentra el sistema nervioso central de los primeros cordados. Los seres humanos y los vertebrados superiores poseen en algún momento de su desarrollo embrionario un notocordio. Bueno, aquí tenemos una imagen de un embrión humano y de un cefalocordado muy primitivo que ni siquiera alcanza a ser clasificable como un pez. Pero en cualquiera de los dos tenemos la formación de esta placa plana sobre la cual se desarrolla el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué es lo que un grupo tiene y los demás no? Los cefalocordados, extremadamente primitivos, que no podemos denominar como peces, van a carecer de un cráneo, van a carecer de vértebras y las espinas que nacen a partir de estas vértebras y que en otros vertebrados más recientes conforman a las costillas y evidentemente carecen de extremidades, es decir, de aletas. De estas tres características, tal vez las más importantes, las más evidentes, son el cráneo y sus complejidades y las extremidades. Entonces nuestra tarea se va a traducir en el hecho de que tenemos que encontrar en medio de los mamíferos, como los seres humanos y los cefalocordados extremadamente simples, ejemplos de seres vivos que nos representen cómo se fueron adicionando poco a poco los nuevos caracteres y las nuevas complejidades. Y debemos comenzar sabiendo que el único rastro del primitivísimo esqueleto es el notocordio. Entonces, después del notocordio, lo siguiente en aparecer son las vértebras o más precisamente las protovértebras, que aparece en fósiles como Hakuela. En este caso, las vértebras no tienen que entenderse como esas estructuras complejas que rodean a la médula nerviosa, sino más bien como espinas que rodean de manera imperfecta y desconexa a la médula nerviosa. En este modelo que tenemos acá tenemos en azul el notocordio y en amarillo la médula nerviosa. En azul tenemos estos cartílagos neurales que darán lugar posteriormente a las vértebras. Adicionalmente, todos estos esqueletos primitivos comparten una característica, no son esqueletos óseos, y por eso he evitado emplear el nombre de sistema óseo. No todos los esqueletos son óseos, no son de hueso. Principalmente estos
que son de cartílago. Ahora bien, en los dos peces que medio sobrevivieron de esa época, tenemos, bueno, esos ya tienen cráneo, pero lo que me interesa es que en los mixinos, que es el modelo de arriba, no aparecen estos anillos cartilaginosos neurales que homologamos con las vértebras, pero en sus compañeros evolutivos, las lampreas, que son estos sujetos de acá, que son peces sin mandíbulas, que se alimentan de la sangre de otros peces, sí podemos ver los primordios de estos arcos neurales que intentan rodear a la médula nerviosa. Ahora bien, muy cerca del desarrollo de las vértebras, vamos a tener el desarrollo del cráneo capsular, que vamos a denominarlo como condrocráneo. Ahora, ¿por qué usar una palabra tan pomposa y larga, condrocráneo? La razón de esto es que el cráneo no emerge evolutivamente como una sola estructura. De hecho, es una organización muy compleja de orígenes múltiples que se fueron fusionando a medida que los diferentes vertebrados fueron evolucionando. Ahora bien, el registro de este condrocráneo es bastante numeroso, ya que aparece como estructura transitoria en los embriones y también se evidencia en el registro fósil. Ese condrocráneo es una estructura capsular, es decir, no es una bóveda compacta como el cráneo humano. Se trata de cápsulas que rodean a los ganglios principales del cerebro, pero que no rodea todo el cerebro. Adicionalmente, este condrocráneo originalmente era cartilaginoso. Todos los seres vivos que descienden del ancestro común con vértebras y condrocráneo los clasificamos en la actualidad como craniata, de los cuales los representantes más primitivos son los mixinos, que poseen condrocráneo, pero que perdieron sus vértebras. Adicionalmente, otros miembros de este grupo, pero un poco más relacionados con vertebrados que vinieron posteriormente, son las lampreas. Y en medio de estos dos existieron muchas especies fósiles que en la actualidad no dejaron descendencia viva, que tal vez fueron muy diversos, pero que no nos interesan por el momento. De hecho, vamos a dejar a los mixinos y las lampreas arbitrariamente en un grupo de peces que se caracterizan porque no poseen mandíbulas, aunque sí poseen bocas. El siguiente grupo que sí nos interesa para la evolución del esqueleto son los ostracodermos, que son estos señores de acá. Los ostracodermos son peces primitivos con características bastante inusuales. Tal vez la característica más importante es que sus pieles se endurecieron y se transformaron literalmente en hueso sólido, duro e inflexible. Tenemos la aparición, por lo tanto, del primer esqueleto óseo en los vertebrados, pero no es un esqueleto interno. Al igual que con los artrópodos, se trata de una armadura externa que protege principalmente al cráneo. Por lo tanto, ya tenemos un cráneo externo y un cráneo interno. Esos peces poseen condrocráneo interno, pero sobre ese condrocráneo interno capsular que intenta sostener a los ganglios cerebrales, se encuentra un casco muy duro que lo protege de los depredadores. Y lo vamos a denominar dermatocráneo, ya que es un cráneo que evoluciona a partir de la piel. Embrionariamente, el dermatocráneo también aparece junto con la piel. Hay una etapa en el embrión denominada fase trilaminar de la gástrula, en la cual nuestro cuerpo se divide en tres tipos celulares, llamado ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir del ectodermo evoluciona la piel, el sistema nervioso y también el esqueleto, por lo cual tenemos una concordancia entre el registro fósil y el desarrollo embrionario, en la cual la parte más importante o más común del esqueleto aparece a partir de la piel. Sin embargo, en los ostracodermos, este esqueleto que aparece a partir de la piel se queda en la piel, no se hunde.
y rodea principalmente la cabeza. Por eso lo denominamos dermatocráneo. Otra cosa que podemos notar del dermatocráneo de los ostracodermos es que en algunas especies este dermatocráneo desarrolla espinas que funcionan como apéndices. Es decir, tenemos la evolución, ya sea análoga, de las primeras protoaletas. Ahora, es importante resaltar que en la actualidad no pensamos que estas espinas sean los ancestros evolutivos de las aletas. Sin embargo, los procesos que produjeron estas espinas primitivas son muy semejantes a los procesos que desarrollaron las aletas a un nivel genético y de tejidos. El siguiente paso en nuestra descripción de la evolución del esqueleto van a ser los arcos que sostienen a las branquias. Estos arcos ya en los cefalocordados y en los mixinos y lampreas se encuentran estructurados con tejido cartilaginoso y su función principal es evidentemente la de sostener las hendiduras de las agallas. Estas estructuras de acá en los cefalocordados primitivos. Ahora bien, un detalle importante de estos arcos, sobre todo en los peces craneados, es que se trata de arcos con articulaciones a la mitad. Esta representación es imperfecta en ese sentido. Pero imaginémosla. Esto no es sólido, sino que se trata de una estructura articulada que ayuda a que fluya el agua más fácilmente por la hendidura de la agalla. El punto es que a medida que se evoluciona desde los ostracodermos a los placodermos, esa estructura se va a mover hacia el frente y su poder de articulación va a aumentar, permitiendo que la boca se mueva y que aparezca una nueva propiedad, la capacidad de morder. Aunque probablemente no se trate de las primeras mandíbulas, sí estamos viendo las primeras mandíbulas que se han podido registrar. Todos los peces descendientes del ancestro común de los placodermos y los peces más recientes se denominan natostomos, que significa vertebrados con mandíbulas. Algunos esqueletos de placodermos han mostrado que adicional a las mandíbulas muy claras, también poseían aletas radiadas y vértebras muy bien desarrolladas. Sin embargo, los radios de estas aletas están hechos de tejido fibroso que emerge de la piel. Por lo tanto, se trata de un dermatoesqueleto, estas aletas. Mientras que las vértebras estaban hechas de cartílago, por lo que es muy difícil que se puedan fosilizar en la mayoría de los especímenes. Sin embargo, hasta este punto hemos llegado al momento en que tenemos ya la anatomía de un pez reconocible, con aletas, con espinas y con mandíbulas. En la próxima lección vamos a estudiar el desarrollo del esqueleto de los peces cartilaginosos, como los tiburones, y de los peces óseos, que son la mayoría de los peces que existen en la actualidad.